Muy buenos días. Good morning. God bless you. This is Marcos Ramos with First Baptist Church of Galena Park. Soy el pastor Marcos Ramos con la primera iglesia bautista de Galena Park. Y queremos comenzar esta mañana con ese tema que está ahí arriba de que el conocimiento no es fe. We want to begin with that title that's up there, that knowledge is not faith. And the verses that we have is James 2:19 to 21. Los versículos que tenemos es Santiago 2, 19 al 21. Santiago 2, 19 al 21. Y lo voy a leer. Dice así la palabra de Dios. Dice, starting with 17. Even so faith, if it has not works, is dead being alone. Dice así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Yea, a man may say, thou hast faith, I have works. Pero alguno dirá, tú tienes fe, yo tengo obras. Show me thy faith without thy works, and I will show you my faith by my works. Muéstrame tu fe sin obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. Thou believest that there is one God, thou doest well. The devils also believe and tremble. Tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. So what we have there in those verses, lo que tenemos en esos versículos, is that faith is more than just knowledge. Conocimiento, fe es más que solamente conocimiento, reconocer. Some people say, I need to see to believe. Algunos dicen, yo necesito ver para creer. The Pharisees were like that. Así eran los fariseos. They asked Jesus many times, show us a miracle and we will believe. Ellos les dijeron a Jesucristo muchas veces, enséñanos un milagro, haz un milagro y te vamos a creer. Even on the cross, they told Jesus, get off the cross and save yourself and we will believe. Aún en la cruz, los fariseos y los religiosos le dijeron a Jesucristo, bájate de la cruz y sálvate a ti mismo y así vamos a creer. So some people want to see to believe. Muchos quieren ver para creer. Even Herod, when Pilate sent Jesus to Herod, Herod wanted to see a miracle. Aún Herodes, cuando Pilato le mandó a Jesús a donde estaba Herodes, aún Herodes quería ver un milagro. And you remember that even one of the disciples, ustedes recuerdan también que aún uno de sus discípulos, Thomas, they had told Thomas, Jesus came by and we saw him, he is alive, he's not dead. Tomás no estaba ahí, pero los discípulos cuando llegó Tomás le dicen, Jesucristo está vivo, lo hemos visto, estuvo aquí entre nosotros. And Thomas said, if I don't see him, I don't believe. Tomás dijo, si yo no lo veo, yo no creo, yo no voy a creer. So, the verses that we read, los versículos que leímos hace unos momentos, it says that show me your faith without works. Enséñame tu fe sin obras. Faith has to have works, and not it by itself. La fe tiene que tener obras, no solamente la fe es por sí misma. You say, in verse 19 says, you say that you believe in God. The devils also believe, the demons also believe, and they tremble. Tú dices que crees en Dios. Dice el versículo 19, aún los demonios creen y tiemblan. Los demonios tienen conocimiento de Dios. The demons have knowledge of God. The demons know that there is a God. Los demonios saben que hay un Dios. But they don't trust God. They don't believe in God to the point that they follow through in repenting of anything. An atheist will say, I can't believe what I don't see. Un ateo tal vez diga, yo no puedo creer lo que no veo. Well, they believe evolution, a lot of them. Which no one has ever seen it happen. Muchos ateos dicen que no pueden creer si no ven, y aún muchos de ellos creen en evolución, lo cual nadie jamás ha podido ver evolución. ¿Por qué no? Porque eso dicen ellos pasa en millones y millones y millones de años. They haven't seen evolution take place. Why? Because it takes thousands and millions of years for it to happen. But just because they haven't seen God, that doesn't mean that God doesn't exist. Porque no han visto a Dios no significa que Dios no existe. You see the air? No, you can't see the air. ¿Ves el aire? No puedes ver el aire. But you can feel the air, pero puedes sentir el aire. We don't see coronavirus,
but yet we know it's there. No podemos ver el virus corona porque está en el aire, pero sabemos que está ahí. Y si no crees que hay coronavirus, ¿por qué te pones mascarillas y guantes? If you don't believe that coronavirus exists, why do you wear a mask? Why do you have gloves on? But look at Hebrews chapter 11, verse 1. Vea Hebreos capítulo 1, capítulo 11, versículo 1. It says, faith is the substance of things hoped for. Fe es la certeza de lo que se espera. In other words, you have the certainty that things that you hope for. It's a certainty of things that you hope for. Tienes la certeza de lo que se espera. The evidence of things not seen. Fe es la evidencia de cosas, la convicción de cosas que no se ven. So, faith is believing. Fe es creyendo. So, you have to do more than just have knowledge. Tienes que hacer más que solamente tener conocimiento de Dios. Tienes que creer en Dios. You have to have more than just knowledge of God. You have to believe in God. The demons have knowledge of God, but they don't believe. Verse 6 of that same chapter 11 of the book of Hebrews, el versículo 6 del mismo capítulo 11 de Hebreos, it says this, without faith it is impossible to please God. Sin fe es imposible agradar a Dios. You must believe that He is. Tienes que creer que Él es. You must believe that He is and that He is the rewarder of them that seek Him. Necesitas creer que Él es y que Él es el galardonador de los que le buscan. You have to more than just know about Him, you have to seek Him. Tienes que no solamente conocer de Él, sino tienes que buscarlo. And if you seek, you will find. Y si buscas, hallarás. You will find Him. Do you make a point to have time with Jesus, with God? ¿Haces tú un punto de pasar tiempo con Dios, de pasar tiempo con Jesucristo? Do you seek Him? ¿Le estás buscando? He is not hiding. Dios no se está escondiendo. You can find Him. Lo puedes encontrar. Jesus said about prayer, knock and it will be open unto you. Jesucristo dijo en cuanto a la oración, toca y se os abrirá. Seek and you will find. Busca y hallaréis. He desires for us to come to Him. Él desea que nosotros vengamos a Él. Abraham, the Bible tells us in Hebrews, in this same chapter, I'm going to read verse 17, 18, and 19. En este mismo capítulo, en Hebreos, versículo 17 al 19. Not James, but Hebrews, en Hebreos, capítulo 11, Hebrews chapter 11, verse 12. This is what it says. Verse 17, versículo 17. By faith, Abraham, when he was tried, offered up Isaac, and he said that he had received the promises offered up by his only begotten son, of whom it was said, that in Isaac thy seed shall be called, according that God was able to raise him up, even from the dead, from whence also he received him in a figure. Dice el versículo 17 del capítulo 11 de Hebreos, por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, el que había recibido la promesa ofrecía su unigénito, habiendo dicho, en Isaac será llamada tu descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurativo también le volvió a recibir. What those verses are saying is that God asked Abraham for Isaac. Dios le pidió a Abraham por Isaac. And Isaac went with his son to Mount Moriah to offer him as a sacrifice. Y Abraham fue con Isaac al monte Moriah para ofrecerlo como sacrificio. Was he going to do it? Yes. Did he complain? Why do you want my son? Se renegó él preguntando por qué es que quieres mi hijo. He's my only son, es mi único hijo. He's the one that you promised that I would have. Él es el que tú prometiste que yo iba a tener. I was 100 years old and my wife was 90, and you said we were going to have a son, and we had one by a miracle.
Yo tenía 100 años, mi esposa Sara tenía 90 y tú me prometiste que iba a tener un hijo. Es un milagro que lo tengo y tú me lo estás pidiendo. ¿Por qué me lo estás pidiendo? He didn't ask these questions. Él no preguntó estas preguntas. He just went obediently with God's command to offer his son as a sacrifice. Él no preguntó estas preguntas. Él solamente fue obedeciendo a Dios para ofrecer a su hijo en sacrificio. If you remember when God made the promise that he was going to have a child, si ustedes recuerdan cuando Dios le prometió a Abraham que iba a tener un hijo, Abraham said, let Ishmael be that son that's going to be a blessing and is going to have many children. Le dice Abraham a Dios cuando Dios le prometió que iba a tener un hijo, él y Sara, él dice, deja que Ismael sea ese hijo del cual voy a tener una descendencia, voy a tener muchos hijos. But God said to him, no. Sarah will have a child. Dios le dijo a Abraham, no, Sara es la que va a tener un hijo. And his name will be Isaac. Y su nombre va a ser Isaac. You can find it. It's in Genesis 17, 18 and 19. Lo puedes buscar. Está en Génesis capítulo 17, 18 y 19. In Isaac you will have a multitude of descendants. En Isaac vas a tener una multitud de descendientes. So now, he is about to sacrifice his son on that mountain, the one that was promised that was going to be a blessing and was going to have many children. Ahora está ofreciendo a su hijo en sacrificio al que Dios había prometido que por medio de él iba a tener una gran multitud, una gran descendencia. But you know what he, in the book, in James, lo que dice en Santiago, that he was offering that son by faith. Él estaba ofreciendo ese hijo por fe. He was offering that son thinking, well, if I'm going to kill him, and he was about to. Estaba ofreciéndolo por fe y estaba listo para matarlo y lo iba a hacer. He would have done it. Yo sí creo que lo hubiera hecho. Because he thought, well, if God wants him, I'll offer it to him. But somehow God's going to keep his promise that this child that I'm offering right now is going to maybe come back to life somehow, maybe be resurrected from the dead. Él estaba para hacerlo, para matarlo, aunque ese era el hijo de la promesa que iba a tener una gran descendencia. Tal vez lo estaba haciendo, creyendo, si yo lo mato, de una manera u otra, Dios va a cumplir su promesa, que Él va a resucitar o Él va a venir de nuevo a vida y va a ser el hijo que me va a dar esta gran multitud y esta gran descendencia de hijos. So I guess you're going to raise him up from the dead. Yo creo que tú lo vas a resucitar a los muertos. Well, God did not go through it. He stopped him. Dios no lo siguió pidiendo, sino que paró a Abraham and says, I don't want you to kill him. No quiero que lo mates. There is a ram caught in the brush. Hay un carnero que está atrapado en la zarza. You can kill that lamb. Puedes matar ese carnero instead of your son, en vez de tu hijo. And so he did sacrifice that lamb. That ram, sí sacrificó ese cordero, and he didn't sacrifice his son, y no sacrificó su hijo, but he was doing everything by faith. Understand me, please. Él lo estaba haciendo todo por fe. Por favor, entiendan que Abraham por fe, y es lo que quiere Dios. Abraham mostró su fe por sus acciones. Abraham manifested his faith by his actions, and that's why he believed God, and he was known to be, because of that, he was known as the friend of God. Abraham por sus acciones mostró su fe y por eso al tener fe le fue contado por justicia como amigo de Dios. Like I said, a lot of people say, if I do not see it, I don't believe it. Mucha gente dice, si yo no lo veo, yo no puedo creer. But let me tell you something. With God, all things are possible. Aunque no lo veas, con Dios todo es posible. And faith is that hope of things not seen. Y fe es esperanza de aquellas cosas que no se ven, que no se ven. I do not see it myself, so many things that God has promised me, but I believe God. Dios me ha prometido a mí muchas cosas y yo no las he visto todavía, pero yo sí creo que es posible. I don't understand so many things that happen, but I know that with God all things are possible. A veces no entiendo muchas cosas que suceden, pero yo sé que con Dios nada es imposible. Dios todo lo puede hacer. God can do
can do miracles. So faith is more than just up here. Faith is believing in your heart. Fe es más que solamente creerlo aquí en tu cabeza. Tener un conocimiento es creerlo de todo corazón. If you believe that God is, you need to make time for Him in prayer. Si tú crees que Dios existe, debes de hacer tiempo para Él en oración. If you believe that God exists, then prove it to me by your works. Si crees que Dios existe, entonces pruébalo. Pruébalo por medio de tus obras. Que no nomás digas yo creo y no tienes obras, sino yo creo y aquí están mis obras. I believe and here's my works. Abraham believed and he offered his son. Abraham creyó y ofreció a su hijo. So let's do more than just believe. Hagamos más que solamente creer. I'm going to sing a couple of songs that have to do with believing. Yo voy a cantar unos 3 coritos o coros de cantos que tienen que ver con creer, con tener fe. And it's like a command that is given you in this song. Es como un mandato que se está dándote por medio del canto. Only believe, only believe, all things are possible. Only believe, only believe, only believe, all things are possible. Only believe, solo creer, solo creer, todo es posible, solo creer, solo creer, solo creer, todo es posible, solo creer. Trust and obey, for there's no other way to be happy in Jesus, but to trust and obey. Obedecer y confiar en Jesús es la regla marcada para andar en la luz. Faith is the victory. Faith is the victory. Oh, glorious victory that overcomes the world. Fe, la victoria es. Fe, la victoria es. Fe, la victoria es del mundo vencedora. So keep on believing God. Sigue creyendo en Dios. Know that all things are possible. Reconoce que todo es posible. Solamente creer. Believe not like the demons. Cree en Dios no como los demonios. That they know that there is a God. Que ellos saben que hay un Dios. But believe in God. Trust in Him. Receive in Him. Making time for Him. Cree en Dios. Confiando en Él. Obedeciéndole a Él. Y haciendo tiempo para Él. Show me. Enséñame que crees en Dios. By what you do, the way that you live. Enséñame que crees en Dios en lo que haces, en la manera que vives tu vida. God bless you. Have a good day. Dios te bendiga. Pase un buen día.